Venimos al capítulo 9 del libro de Apocalipsis. Para muchos estudiosos, eruditos, este es el capítulo más difícil de la Biblia para esquematizar, para trabajar, para interpretar, porque los números que presenta son astronómicos. Cuando habla de ejércitos es de millones, y cuando habla del daño que se causa en esta etapa de la tribulación que se está dibujando allí, es dramático. Así que, aunque uno puede encontrar toda clase de interpretaciones, vamos a tratar de caminar por el terreno más firme. El mensaje que tenemos este fin de semana habla acerca de Dios en visto. Y cuando nuestro comité de series, que lo conforman Fabio y Jackson y Gustavo y Yaciela, lo elaboraron ante las ideas que le damos y le pusieron Dios en visto, es porque básicamente la esencia de este capítulo es que hay un drama humano que llama la atención para que podamos humillarnos delante de Dios, pero que básicamente la raza humana no reacciona. La raza humana queda ahí con los ojos encogidos delante del dramático llamado de Dios a la humanidad. Así que hará bien cualquiera de nosotros en venir a este capítulo una vez que hayamos planteado el marco lógico que este fin de semana estamos presentando. Así que creo, como lo hemos señalado, que es imposible interpretar el Apocalipsis sin conocer todo el resto de la Biblia, tener ideas sólidas acerca de la obra de Dios a lo largo de la historia. Este capítulo en particular, que señala dos trompetas que desatan unas plagas terribles sobre la raza humana a esta altura de un tiempo de tribulación dramático, básicamente remite a algunas figuras del libro del Éxodo, donde pudimos ver a Dios azotando con plagas a un pueblo rebelde como el egipcio, a un faraón dramáticamente terco y que necesitó 10 plagas para soltar por fin al pueblo de Dios. Así que de alguna manera estaremos remitiendo a ese libro y algunas otras partes de la Biblia que nos van a ayudar a traer luz sobre este pasaje. Una vez más, tratando de poner en contexto el capítulo 9. Por capítulos como este, 11 veces se le dijo al apóstol Juan: escríbalo todo. Es como que la revelación que está teniendo Juan en la isla de Patmos, del final de los tiempos, de todo lo que va a ocurrir, es como que Juan no puede sobrellevarlo. Los números que se le dan, el drama que se vive, y 11 veces se le dice: Juan, escríbalo todo. Todo. ¿Por qué? Porque escapa a su imaginación, escapa a cualquier cosa que él en algún momento haya visto, por lo asombroso de estas revelaciones. Así que voy a leer una parte de los primeros versos y luego a partir del verso 13, donde se describen cómo estos ángeles son llamados a sonar sus trompetas. Dice de esta manera, verso 1: el quinto ángel tocó su trompeta y vi que había caído del cielo a la tierra una estrella. Está haciendo acá alusión a la visión que tuvo Isaías en algún momento cuando vio a Satanás caer del cielo. Dijo: oh lucero de la mañana, ¿cómo caíste del cielo? Y empieza a describir la caída de Satanás en algún momento de la eternidad pasada. En el libro de Apocalipsis, cada vez que se menciona una estrella es un ángel. En este caso es Satanás, un ángel caído, a la cual se le entregó la llave del pozo del abismo. El pozo del abismo es el infierno. Y la llave que se le entrega, por el contexto que tiene, es de un permiso puntual y particular. Como siempre será que se le da un espacio a Satanás para que opere. No opera a la libre, sino que limitado siempre por todo aquello
que Dios en algún momento va a permitir y que nosotros como raza humana hemos invitado. Dice, lo abrió y del pozo subió una humareda. Una vez que usted lea todo el capítulo se va a dar cuenta de que dice, se oscureció el cielo por la enorme cantidad de langostas que salieron. Era una plaga, pero no cualquier tipo de langostas, como vamos a ver. El impacto que tenía era en todas las áreas, físicos, espirituales, emocionales. Y dice, como la de un horno gigantesco que oscureció el sol y el aire. Salto al verso 13. La tarea para ustedes del capítulo entero. Hoy, antes de almorzar o en la tarde, el sexto ángel tocó su trompeta y oí una voz que salía de entre los cuernos del altar de oro que está delante de Dios. A este ángel que tenía la trompeta, la voz le dijo, suelta a los 4 ángeles que están atados a la orilla del gran río Éufrates, donde empezó todo, donde el río que irrigaba el huerto del Edén, allí donde empezó todo. Suéltalos, porque el ser humano le ha dado la vuelta, la espalda a Dios. Y aquí viene un drama humano terrible. Empieza a hablarse de que murió la tercera parte de la humanidad, son números estratosféricos, y que el ejército que empezó a hacer este daño era de 200 millones, son números que Juan no puede concebir. El debate entre los eruditos es si es eminentemente, básicamente alegórico o es literal. Creo que hay un juego de ambas cosas. Es una narración, la que tenemos al frente, fuerte y compleja, donde la maldad y la dureza del corazón humano registran un nivel de rebeldía tal que, conforme a Romanos capítulo 1, donde una vez más se describe la necedad humana en idolatría e inmoralidad, y entonces Dios los entrega a una mente reprobada. Es como que Dios dijera, esto es lo que has escogido, ser humano, esto es lo que escogiste, me das la espalda a mí, esto es lo que quieres. Entonces se echa para atrás, y lo que vemos es el resultado en un capítulo como Apocalipsis capítulo 9. Quiero invertir esta mañana de este capítulo, extraer 3, considero yo, pasos sólidos, concretos, fuertes. No especulación teológica, sino 3 conceptos que de este capítulo tan difícil creo que nos van a ayudar a enfrentar la vida. El primero es Satanás como destructor, el segundo es la terquedad humana, y el tercero, el Dios que protege. Oramos. Señor, te pido en esta mañana y en este fin de semana, en esta última reunión, en Vida Abundante del domingo a las 10:30, decimos presente en tu casa, Señor. Decimos una vez más, Señor, queremos aprender. La iglesia es un hospital, aquí venimos quebrados, aquí venimos, Señor, apaleados, pero aquí estamos. Decimos, Señor, presente, porque la iglesia es una escuela. La iglesia me enseña a vivir de acuerdo a aquel que es el origen de la vida, es el creador de todo. Nadie mejor que tú nos enseña a vivir y nos adviertes del peligro que está a nuestro alrededor, de ese germen rebelde que tenemos nosotros, igual que lo tenía aquel faraón hace tantos años. Ahora te pido, Dios, despiértanos por tu palabra y ayúdanos a levantarnos. Nosotros no esperamos al anticristo, nosotros no esperamos marcas, nosotros no esperamos la gran tribulación, nosotros esperamos a Jesucristo. Es a ti en quien ponemos nuestra mirada y corazón. Y te pido, Dios, ayúdanos para ser hombres y mujeres que aprendan a vivir en honra al Señor que nos redimió. Que así sea por Jesucristo. Amén. Bien, vamos. Voy a iniciar subrayando algo que este pasaje destila en todo el capítulo, y es Satanás como un destructor. Nuestra iglesia se llama Vida Abundante, y ese nombre viene de la segunda parte
de Juan capítulo 10 y del verso 10. En Juan 10:10, palabras de Cristo, Él dijo, el ladrón, refiriéndose a Satanás, dice, viene a robar, a matar y a destruir. Y luego propone, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La figura que utiliza Jesús utilizando todo el contexto es, yo devuelvo lo que el ladrón robó. Yo reconstruyo lo que el destructor destruyó y yo le devuelvo la vida a aquello que el asesino mató. Esa es la figura que Jesús plantea allí. Satanás es un destructor por excelencia. Se levanta y su meta de vida es robarte, matarte y destruirte, a ti y a mí. Vive de mi ignorancia, vive de mi desobediencia. De eso vive. Y entonces, en este capítulo, que se presenta ya en un momento crudo de la tribulación, de esos últimos 7 años de la historia humana, dice la Biblia, verso 11, que el rey que los dirigía era el ángel del abismo, Satanás, que en hebreo se llama Abadón y en griego Apolión. Ambas palabras, la hebrea y la griega, significan destructor. Intenta no dejar nada. Por eso la figura, una de las figuras, es la langosta, que donde llega se come todo, devasta todo, acaba con todo aquello que es verde. En este pasaje, de cada calamidad natural, nosotros entendemos que hay un origen espiritual y también un impacto espiritual. Que habrá en ese momento de la historia una opresión demoníaca sin precedentes, capaz de alcanzar, y lo vemos a lo largo de la Biblia, al habitante de calle, como aquel famoso gadareno de Marcos capítulo 5, endemoniado hasta el copete. Dice que no había remedio con él, que nadie podía dominarlo. Andaba sin ropa, vivía en los cementerios. A mi juicio, el hombre en peor condición, el ser humano en peor condición de toda la Biblia. Una persona totalmente quebrado en todas sus áreas. Agarraba las piedras y se abría la posta, la vergüenza de su familia y el horror de su barrio. Y lo vemos colonizando a este hombre. ¿Cómo llegó ahí? No se dice. Pero solo sabemos que dio el espacio, que abrió el campo. Pero también es capaz de alcanzar a un hombre en un trono como Nabucodonosor, un rey narrado allá en Daniel capítulo 4, su historia, egocéntrico, orgulloso, prepotente. Y ante ese orgullo y esa prepotencia se quiebra y termina comiendo pasto como una vaca por años. Es capaz de alcanzar en un tugurio y es capaz de alcanzar en un palacio. Lo único que se requiere es darle campo, es darle espacio. La esencia de Satanás, una vez más, es robar, matar y destruir. En este capítulo, este destructor ataca físicamente. Eso dice el verso 5. Dice que la picadura de aquella langosta que tiene cola de escorpión, un bicharacho raro, y que su dolor es integral, empieza por lo físico. Verso 5. También en lo emocional, verso 6. Dice que la depresión y el dolor de la gente llegará a tal nivel que desearán morir. Cuando una persona, la única salida que ve es la muerte, no hay más opciones, es un momento terrible y trágico. Produce un dolor enorme en el entorno de aquella persona. Y según el verso 11, es también un daño y una afectación espiritual. Según Pablo, segunda de Corintios capítulo 2 y verso 11, para que Satanás no se aproveche de mí, yo necesito conocer su estrategia, su maquinación. No me voy a obsesionar con el infierno, pero voy a conocer cómo trabaja, porque la Biblia me indica esto.
que tengo que saber, no que tengo que obsesionarme con aquello. Alguna vez, me estoy yendo para atrás unos 15, 20 años, ese tipo de personas que se queda hasta el final, que todo el mundo se va, terminamos de orar por el último, de hablar con el último y se quedó por allá, como decimos los ticos, sombreado. Se acerca y cuando yo veo a esa persona me asusto, porque es una persona que viene evidentemente choqueada por dentro. Es una cara pálida, con una mirada ida, es una persona mal, va, un zombie. Y entonces se acerca, no le oigo al principio, lo animo, campeón, con confianza, hable, ¿qué le pasa? Y me dice, voy a hablarle sin tapujos. Yo soy un traficante de drogas. Y estaba haciendo un negocio en México. Y cuando estaba negociando con la otra persona, cuando yo empiezo a oír eso, son momentos en que uno necesita a alguien al lado. Sí, ministrar en pareja por lo menos. Y cuando lo veo y cuando él empieza a hablar, me doy cuenta de lo que está pasando. Me dice, estábamos cerrando el negocio en México. Y mi contraparte me dijo, no hago negocios sin mi chamán. Y lo llaman y entra una suerte de brujo lleno de colmillos y de cosas y vericuetos raros, y empieza a dar vueltas alrededor de la mesa donde estábamos y a echar humo y a echarnos agua. Me dice, en principio me pareció gracioso, pero de repente ya no más. De repente yo sentí feo. Yo sentí que aquí estaba el diablo. Sentí. Desde ese día no puedo dormir. Vivo aterrorizado. Brinco, me asusto, lloro, me muerdo. Y alguien me dijo, busque una iglesia para que oren por usted. Y aquí estoy. Nunca antes lo había visto. Nunca después lo volví a ver, después de orar y ministrar. El infierno no juega. Y cualquiera de nosotros que de manera ignorante, entre en ese mundo de cualquier manera, cruzando las líneas que no tenemos que cruzar, nos exponemos a que nos robe, nos mate y nos destruya. Empieza con nosotros, ataca a nuestra familia. La canción no dice la última parte. Satanás está empecinado en evitar que nosotros conozcamos a Cristo. Esa es su primera tarea, desviar la atención de cualquier ser humano. No le importa si usted es católico o evangélico, no le importa. Lo que sí le importa es que conozca a Cristo. Eso sí le importa. Dice 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Aquí está la guerra, el milagro que se tiene que dar para que alguien pueda entender y conocer a Cristo. Segundo lugar, desvirtúa las palabras de Dios. Trata de que yo no conozca la palabra de Dios, y si la conozco, que yo malinterprete las palabras de Dios. 3:4 de Génesis, a la primera pareja, eso no es cierto, ustedes no van a morir. Trata de minar la persona y credibilidad de Dios. La palabra de Dios le dice al oído al ser humano, no es creíble, él es un mentiroso, Dios es muy aburrido, la fiesta es mejor, él no te ama. Yo debo aprender a sopesar todo a la luz de las palabras de Dios. Por eso no puedo vivir lejos de acá. Necesito conocerla, memorizarla, aplicarla. Y por último, él quiere socavar mi identidad como un hijo de Dios. Cuando Jesús entra al desierto, lo hemos enseñado con insistencia, porque es necesario que yo recuerde quién soy en Jesucristo. Soy un hijo de Dios. Lo primero que hace Satanás en cada una de aquellas tentaciones es decirle, si eres hijo de Dios. Ahí estaba el cianuro, no en la piedra, en que él no asumiera su rol como el hijo de Dios. No hay parte más o menos importante. Requiero
estar dispuesto a asumir todo lo que Dios ha dicho de mí. Y dice que soy su hijo. Cuando yo sé quién soy, actúo como tal. Si creo que soy una gallina, actúo como una gallina. Pero si creo que soy un águila, actúo como tal. Dios, en este capítulo tan dramático, permitió que los efectos de la oscuridad fueran palpables para que la humanidad que la había escogido supiera. Y nosotros, en perspectiva de profecía, lo podemos ver. Cuando veía los números tan grandes que se dan en este capítulo, de una tercera parte de la humanidad que murió por aquellas plagas, me remití a algunos datos de la historia. El primero que busqué: la Segunda Guerra Mundial. Murieron entre 70 y 85 millones de personas. Es dramático, son números dramáticos. Usted y yo acabamos de salir de una pandemia. No podemos ni creer que pasamos por un tiempo así, todo cerrado, todo trancado. Nosotros predicando aquí a una cámara y ustedes, muchos de ustedes viéndonos por el teléfono durante mucho rato. Murieron oficialmente 7 millones. Y cuando uno busca los datos y ahondar, los estudiosos señalan que puede haberse ido al doble por la cantidad de países que no tuvieron registros serios de muertes. Un dato más: en el siglo XIV, aquella famosa peste que en algún momento se le llamó española, siglo XIV, murieron 100 millones de personas. 100. Europa fue reducido a la mitad en población. ¡Qué impresión! Realmente, el único lugar donde podemos estar parados en firme es en Jesucristo. Todo lo demás es vano. Voy al segundo concepto que quiero compartir con usted. No solamente estamos frente a un demonio destructivo que vive de mi ignorancia, que vive de mi vagancia, que vive de mi desobediencia, sino que se suma una humanidad necia, una humanidad profundamente necia y terca. Así somos nosotros, según se describe el final de este capítulo. Vea los últimos 2 versos. Verso 20 dice: el resto de la humanidad, los que no murieron a causa de estas plagas, ojo, tampoco se arrepintieron de sus malas acciones, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. Verso 21. Tampoco se arrepintieron de sus asesinatos, de sus artes mágicas, de su inmoralidad sexual y de sus robos. Estas palabras no necesitan descripción. Y otra vez el mensaje se llama Dios en visto, porque Dios nos llama la atención, nos sacude la vida. Lo ha hecho durante toda nuestra existencia, a veces de una manera más fuerte que otra, y nosotros seguimos sin reaccionarle. El ser humano deja a Dios en visto, no reacciona delante de Él. No reaccionamos ante el insistente llamado de Dios a que nos arrepintamos. Y según Romanos capítulo 1, entonces Dios nos entrega a las consecuencias de nuestras escogencias. Un drama. En el libro del Éxodo, Moisés ha sido encomendado para ir a tocarle la puerta al faraón y decirle: dice Dios, que dejes ir al pueblo para que me haga fiesta en el desierto. Adoración. Eso es lo que dice Dios. La primera respuesta del faraón, 5:2 del Éxodo:
¿y quién es el Señor? Vea el vínculo que hay entre nuestra ignorancia de Dios, nuestra falta de conocimiento de Dios y nuestra desobediencia. A mayor conocimiento y relación, mayor capacidad de obediencia desarrollamos. ¿Quién es el Señor?, respondió el faraón, para que yo le obedezca y deje ir a Israel. Ni conozco al Señor, ni voy a dejar que Israel se vaya. Usted conoce, si no ha leído la Biblia, vio los 10 mandamientos, por lo menos. Dios le da 10 sopapos, pum, pum, pum. Y todavía lo noquea con el último, pero vuelve al ataque después de que se fueron. Esta palabra, la palabra arrepentimiento, es muy importante, es vital. Y en este capítulo aparece 2 veces con mucha fuerza. Y es Dios pronunciando una palabra que extraña. Él espera que algo ocurra allí. Arrepentimiento es reconocer lo que estoy haciendo mal, dejar de hacerlo y empezar a obedecer a Dios. Es un cambio de mente, es un cambio de conducta, es un cambio de dueño. Es un cambio de identidad. Cristo, Señor y capitán de mi existencia. El libro de Proverbios dice que hay 2 clases de seres humanos y califica a la gran mayoría de nosotros de necios. Dice, somos necios. La batalla del libro de Proverbios es contra el necio y tratando de llevarnos a la sabiduría, a ser gente que actúe con sabiduría, hable con sabiduría, maneje sus finanzas con sabiduría, se relacione sabiamente. Pero dice que somos necios. Y yo necesito entender que esa necedad tengo que combatirla todos los días, porque si bien es cierto, trae tragedias en mi vida diaria, la peor de todas es mi decisión o mi indecisión ante aquellas cosas que yo debería dejar atrás. Es un dato curioso que Mateo, Marcos y Lucas registran la limpieza del templo al final, pero el evangelio de Juan al inicio. Entonces la pregunta que se hacen los eruditos es, bueno, ¿por qué esto? ¿Porque fue al principio del ministerio de Cristo o fue al final del ministerio de Cristo? Bueno, y ahí empieza el debate. Yo no veo mayor problema. Yo creo que el mensaje de los 4 evangelios es que el templo, que ahora es usted y soy yo, aunque lo tenga limpio hoy, tengo que limpiarlo al final de cada día también. Al inicio y al final de cada día, de cada semana, de cada mes, de cada año. ¿Por qué? Porque las necedades y las basuras tienden a querer regresar. Cuando usted y yo contamos nuestro testimonio, contamos hasta el día donde vamos. Ya, y mañana hay que fajarse de nuevo. No existe arrepentimiento verdadero sin el abandono de aquellas conductas tóxicas que practicamos. El arrepentimiento es dar media vuelta, no es un espaviento de en algún momento en particular. Es dar media vuelta y tomar en dirección hacia Dios. Dirección contraria del mal camino que llevábamos. Podríamos tener un espaviento. Un espaviento es este, que hacemos mucha bulla y esto y lo otro. Esto es un espaviento. Y quedo viendo para el mismo lugar. En la misma dirección, con las mismas mañas, las mismas palabras. El arrepentimiento es vital, especialmente en un mundo donde no hay absolutos morales, según el mundo en el que vivimos. No hay absolutos morales. El posmodernismo dice no existe, eso es una majadería, borremos las líneas, punto. Pero hay un Dios que ha establecido esas líneas y que dijo esto está mal. Le preguntan a Jesús acerca del divorcio, Mateo capítulo 19, y él abarca una respuesta mayor y abarca la sexualidad humana, por ejemplo. Y dice, tomando las palabras del Génesis, dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y llegarán a ser una sola carne. De esas palabras que Jesús remite del Génesis, nosotros extraemos
la expresión válida de sexualidad. Es heterosexual, es monogámica y fiel a morir, y bajo pacto de matrimonio. De ahí extraemos eso. Entonces aparece alguien y dice: no puede ser. No puede ser, tienen que haber más opciones. Eso es lo que Dios dijo. Y no importa cuántas leyes se promulguen en contra o a favor de algo que Dios ha establecido. Es igual que yo me subiera al edificio del ICE y diga: no creo, no me interesa la ley de la gravedad, no creo en ella, no me interesa, y que voy a meter un salacuartazo para que la deroguen. No importa si me tiro de cabeza, porque el que manda es Dios. Él lo estableció así. El arrepentimiento me hace iniciar el regreso a casa para recuperar el abrazo de mi padre. Me cambia la mentalidad, impacta mi conducta, porque ahora tengo un dueño diferente. No el que me roba, me mata y me destruye, sino aquel que me quiere dar vida y vida en abundancia. Así que arrepentirme no es decir que voy a actuar diferente. Arrepentirme es actuar diferente. La primera palabra que predicó Jesús, ¿cuál fue? Arrepiéntanse. Acaba de colgar el delantal de carpintero. Y lo que dice la palabra de Dios en Mateo 4:17 es: desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Es su primera palabra. ¿Y cuál fue la última? La última palabra que predicó Jesucristo: arrepiéntanse. La última palabra de Cristo no fue en los evangelios, es en un mensaje que le da a la iglesia de Laodicea, la última iglesia a la que le escribe. Y le dice, esa es la iglesia que le dice que toco la puerta, etc. ¿Cuál fue su última palabra? Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Es una buena palabra. Es el jabón del día en la mañana y es la reflexión en la noche. Señor, ayúdanos. Le pregunté a mi esposa: averíguame con ese juguetito nuevo que tiene de inteligencia artificial, averígüese qué día fue toda la información que tengas del terremoto de Pérez Celedón. Me dice: ¿por qué? Le digo: dame los datos y te cuento. ¿Por qué? Y entonces me dice: bueno, fue el domingo 3 de julio del año 83. Famoso terremoto de Pérez Celedón. Tremendo, nunca lo voy a olvidar por muchas razones. Porque realmente se movió la tierra fuerte. 6.1 en la escala de Richter. Se movió de verdad. Ese día yo estaba cuidando la puerta, ese era mi trabajo. Tenía 1 año y medio de haber conocido al Señor Jesucristo, de haber empezado a conocerlo. Y mi trabajo ahí en el Centro Cristiano de Guadalupe en ese momento era cuidar la puerta, era un ujier. Estaba en la puerta ahí al frente del kiosco del Parque de Guadalupe. Ese edificio que había sido un cine durante muchísimos años y después un edificio abandonado, y lo compró la asociación que era Centro Cristiano de Guadalupe en ese momento. Y yo ahí empezaba a dar mis primeros pasos en la fe y estaba ahí en la puerta. Y de repente se viene aquel movimiento, pero fue increíble y claro, fue más dramático porque ese es un edificio viejísimo, de madera, viejo, desvencijado. Y aquello se hacía para un lado y para otro como de cartón, caía la ceniza. Y yo ahí en la puerta, y era el que cuidaba aquel lugar de todas las cosas que normalmente pasaban por estar frente a un parque. Había gente que entraba a ver si encontraba algo mal puesto. Entraban algunos señores alcohólicos, habitantes de calle, a molestar. Llegaban ahí a fregar la paciencia, les daba, en serio, el trabajo era arduo porque no era fácil. Y yo sabía que habían barras de muchachos al frente. Habíamos ido a evangelizar muchas veces. Yo iba con los muchachos a ver cómo se hacía, y se reían y burlaban y rompían los tratados. ¡Ja! Pero el día que la tierra se movió, 6.1 de Richter, yo tenía mis instrucciones. Las instrucciones que me habían dado es: dígale a la gente
hola, buenas tardes, bienvenido al Centro Cristiano, esta es su casa, que Dios lo bendiga, estamos felices de que usted esté aquí con nosotros. Ese era mi protocolo, yo tenía que hacer eso y sonreírle a la gente. Claro, pero ahora no me daba tiempo porque todo el pintero entró corriendo a la iglesia. ¿Cuál era el lugar más seguro en ese terremoto? El parque. No un edificio viejo y desvencijado, no ese. Pero entraban corriendo. Y yo no tenía tiempo para el protocolo. Bienvenido, 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 porque no tenía tiempo para todos ellos. Y caían adelante. Ay, Señor, perdóname. Ponía en mis notas, creo que la adversidad no pocas veces es muy buen evangelista, pero no es suficiente. Porque si lo único que me trajo a Dios fue un susto y no lo conocí realmente y no le entregué mi vida, solo acudí al bombero que me apagó el incendio, no va a durarme mucho. No va a durarme mucho. Pero eso me recordó que la gente sabe. Yo no podía creer lo que estaba viendo. La gente de la iglesia salió corriendo para el parque. Y también tenía mi protocolo de salida. Dios los bendiga mucho, pero para adelante. Boom. Y todo el pintero entró al... Mi último punto, mi último concepto de este libro que dio batalla, este capítulo. Dios es un Dios protector. Dios es un papá. Ahora que estoy de abuelo, me recordaba de mis tiempos de papá nuevo, cuidando a mis hijos. Era muy celoso cuidándolos. Y ahora con mis dos nietas pequeñitas, 1 y 3 años, siempre estoy pendiente de algo que podría ser peligroso. Dios es un Dios protector. Es más papá que cualquiera de nosotros, más mamá que cualquiera de nosotros. Es profundamente protector. Y en medio de todo el drama que se lee en este capítulo 9, realmente alarmante, aparecen estas palabras. Apocalipsis capítulo 9 y en el verso 4. Se les ordenó que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna planta, ni ningún árbol, sino solo a las personas que no llevaran en la frente el sello de Dios. Vamos a hablar un poquito de esto. Dios es un Dios protector. No hay duda alguna de que yo debo dimensionar esto muy bien. Los grandes hombres de Dios a lo largo de la Biblia, hombres como Pablo, como Juan, vivieron martirio. Pedro murió crucificado. Con todo y eso, Dios es un Dios protector en dimensiones que nosotros necesitamos entender, son aún mayores. Vivimos en medio de una sociedad sumamente violenta. El sello del que se habla acá, que Pablo lo trabaja en su primer capítulo en la carta a los Efesios, ahí habla del sello de Dios sobre los hombres y mujeres que le pertenecen. El sello significa 3 cosas. Significa en primer lugar autenticidad. Es auténtico, no es un fraude, no es una copia. Es legítimo, es real. Primer lugar, algo que es auténtico. Yo podría engañar a Dios, intentarlo, creer que podría, pero Dios no es engañable. Yo podría engañarlo a usted. Usted podría engañarme a mí, sin duda. Somos demasiado miopes, limitados. Pero a Dios no. Y Dios pone su sello de autenticidad sobre
los hombres y mujeres que de verdad le pertenecen. No que esgrimen un apellido religioso, sino hombres y mujeres que le pertenecen de verdad, auténticos. En segundo lugar, posesión. Eso significa el sello. Cuando el sello de Dios está sobre alguien, es legítimo y es mío. Él es mío, ella es mía. Eso es lo que está diciendo Dios con su sello. No es que yo voy. Me quedaba pensando un poco más y trabajé el concepto. Anotaba esto. Una cosa es que yo diga que yo soy de Dios, y otra cosa es que Dios diga que yo soy de Él. Y una de las cosas que yo espero es que Dios diga que yo soy de Él. Y este es el sello. Es autenticidad, es posesión y es propósito. La tumba de Jesús fue sellada. ¡Pau! Sello real del imperio. No lo toquen. Ahora esto es propiedad del imperio. ¿Quién está ahí? Esto es secreto de Estado. Y con un propósito que nadie pueda acercarse a esto. Auténtico, de posesión y con un propósito. Debo reconocer siempre que este Dios que conoce a los suyos, que los conoce, que dice que en algún momento habrá trigo y habrá cizaña, y que se parecen mucho, y que hasta el momento de la siega ahí es donde se sabe quién es quién. Debo entender que Dios ha dado una sentencia, que todo lo que Él ha establecido es bueno y que es malo, y que eso que Él dice, no hagas esto, no es porque es un aguafiestas cósmico, sino que Él quiere protegerme. Que mi ser piensa que eso me va a traer gozo a partir del placer que me va a provocar o de los recursos que me va a dar, pero si cruzo una línea que no es falso. Es una trampa. Y cuando Dios, que ha establecido límites, me dice no pases esa línea, yo debo entender que yo no soy una excepción a la regla. También debo entender, para poder saborear el sello de Dios, que ese Dios que sella es poderoso, que soy frágil y que necesito un Salvador que me da el vigor para salir adelante, que no puedo ser victorioso sin el poder de Dios. Por eso nos marca propiedad de Dios. Voy a fortalecerte, voy a llevarte hacia adelante por Él, porque Él es, en tercer lugar, bueno. Confieso mi debilidad, es cierto, no confío en mí mismo, porque mire que el que cree estar firme no juegue de peligroso, no cruce líneas que no tienes que cruzar. Pero Dios no solo puede librarme, sino que también quiere librarme. Dice Pablo, segunda de Timoteo, capítulo 4, y el Señor me librará de toda obra mala y me guardará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y empiezo a aterrizar los dos versos finales del Salmo 91. Creo que aplican de todo lo que Dios quiere hacer. El Salmo 91 es un salmo hermoso que habla de la protección de Dios. ¿Se acuerda? El que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué? Morará bajo la sombra del que todo lo puede, todopoderoso. Pero es una escogencia personal. ¿Qué sigue? Diré yo al Señor, tú eres mi esperanza, tú eres mi castillo, tú eres mi Dios en el que yo confío. Salto a los últimos dos versos, 15 y 16. Escucha y responde. Dice, Él me invocará y yo le responderé.
Luego insiste en que nos va a acompañar, que va a ser fiel compañía. Estaré con Él en momentos de angustia. Dice que aún en la peor derrota, Él revertirá nuestra vergüenza. Lo libraré y lo llenaré de honores. Dice que hará que nosotros al final disfrutemos de la vida de Dios. Dice, lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. Los israelitas en Egipto tenían una tierra. Se habla poco de esto. Se llamaba la tierra de Gosén. Ahí fueron confinados desde que llegaron aquel pequeño grupo a Egipto. Ahí crecieron y se desarrollaron. La tierra de Gosén. En el tiempo de las plagas pasaba todo y de todo en cualquier lugar de Egipto menos ahí. Yo tengo que administrar esa verdad. Hoy no es un lugar físico, hoy es Jesucristo como Rey, como Señor. Ser hallado en Él. No es un sitio en particular, no es corriendo dentro de un templo. Es ser hallado en Jesucristo. Concluyo. El regreso de Cristo se menciona 318 veces en la Biblia. El libro de Apocalipsis, por supuesto que ese es uno de sus metas y sus propósitos. Por nocaut es la profecía más mencionada. Tengo que tenerla presente. Cuando Billy Graham aborda este tema en una de sus enseñanzas, dijo que cada cristiano debería desarrollar algunos verbos que nutran su corazón y su actitud. Dijo él que ante el regreso de Cristo debemos observar. Según Spurgeon, necesitamos tener la Biblia sobre nuestra mesa y el periódico también para ver todo lo que está pasando a nuestro alrededor y darnos cuenta que en efecto los dolores de parto pareciera estar empezando. Dijo, no solo observa, espera. Aprender a esperar en Dios es un arte, porque no es pasivo, es activo. Trabaja, dijo él. Avanza y mantente despierto. Me encantó. Creo que la iglesia necesita recuperar ese mensaje. Y en medio de un capítulo tan fuerte, donde destacamos 3 conceptos. Recordar que Satanás es un ladrón, un mentiroso, destructor y asesino. Vive de mi ignorancia, vive de mi desobediencia, de mi necedad. Que yo como ser humano nací terco, majadero, y que uno de los grandes anhelos de Dios es que pueda mutar mi vida hacia la sabiduría en un éxodo lento que me ayude a irme ahorrando poco a poco tanto dolor que me provoco y le provoco a otras personas. Y le agradezco a Dios que en medio de tanta necedad humana sigue siendo un protector y que Él en medio de toda la oscuridad sabe reconocer a los suyos, porque les puso un sello. El día que creímos, el Espíritu de Dios nos selló. Póngase de pie, por favor. Tomamos un momento para orar juntos. Cerramos nuestros ojos. Invocamos el nombre de aquel que venimos a adorar y de quien venimos a aprender a este lugar. El nombre del Rey Jesús. No importa el nombre de una iglesia, de ningún líder, no importa. El único que importa es el Rey Jesús, que dejó su trono en el cielo para venir a estar con nosotros, para acompañarnos en nuestra soledad, en medio de un mundo oscuro. ¿Dónde estás, Jesús?
y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y pudimos ver la gloria del único Hijo de Dios. Y todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, se les ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y sigue diciendo el Evangelio de Juan: y de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. No merecemos nada y has decidido tratarnos con gracia, Señor. Y ahora lo que te pido, Señor, es que este capítulo complejo, esquivado por muchos de nosotros, por duro, por fuerte, sea capaz de despertar algún alma, alguno de nosotros que aún perseveramos en nuestra necedad, abriendo la puerta para que el ladrón nos robe, nos mate y nos destruya. Ha dañado generaciones. Pero Dios, que prometió desde el principio que es cierto, visitará la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen, pero que sabrá hacer misericordia hasta 1000 generaciones de los que le aman y guardan su palabra. Señor, despiértanos, Padre. Despiértanos, Señor. Es un buen momento para adorarlo, para pedirle a Él que refresque nuestra vida con su gracia, su perdón. Vamos. Muévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Señor, queremos agradecerte
por cada hombre y mujer que por tu gracia en algún momento, al caer rindiendo su vida delante de ti, Señor, y caminando con perseverancia en tu sendero, manifestando, Señor, que es de esas personas sobre quienes Dios puso su marca. Auténtico, posesión de Dios y con propósito. Es algo que no merecemos. Es tu gracia, Señor. Y te pido, Dios, que una vez más, en un lugar como este, que algún día fue solo una bodega, Señor, un bodegón, pero que ahora ha sido apartado para que la palabra de Dios sea predicada, Señor, aquí, para que Jesucristo sea presentado como el único camino, la única verdad y la única vida que existe. Y te quiero pedir, conforme al libro de Efesios en el capítulo 1, dice que cuando creímos, fuimos sellados con el espíritu de la promesa. Y creer es más que saber. Es algo transformador, absolutamente, que me hace tomar decisiones, dar golpes de timón que redireccionan nuestra vida con el viento de Dios a otro puerto. Y solo te pido, Señor, una vez más, que alguien que ha mirado de lejos por tanto tiempo hoy pueda entregar su vida al Rey Jesucristo. ¿Me sigue alguien quizá con sus propias palabras? Señor Jesús, perdóname, entra a mi vida, a mi corazón, de verdad te necesito. No termino de entenderlo todo, pero te urjo en mi vida, Señor. Es cierto, robado, destruido y sin vida. ¿Podrías venir a reconstruir de los pedazos? ¿Podrías darle aliento a estos huesos secos? ¿Podrías, Señor, reedificar aquello que se cayó? Si fuera solo cosas. Pero hay muchas personas quebradas alrededor de nuestras vidas por culpa nuestra. Permítenos ser restauradores de vida, Señor, empezando por nuestra propia familia. Entra a mi vida, Señor. Quiero seguirte, caminar contigo. En el nombre poderoso de Jesucristo, queremos suplicar, Señor del cielo, que una vez más el milagro de alguien que nace de nuevo se dé. Y nosotros, Señor, los que llevamos rato en el sendero, en el camino, me quiero llevar esto. Mi vida requiere que el templo se limpie en la mañana, pero también en la tarde, al inicio de cada semana, pero también al final, al principio de mes, pero también cuando llega el 31, en enero, pero también en diciembre, porque la basura quiere regresar. Así que te ruego, Señor, que una vez más, solo por tu poder y por tu gracia, a pesar de nosotros, a pesar de la torpeza de quien está hablando y de la terquedad de quien escucha, Señor, despiértanos para ti y ayúdanos, que una vez más tu palabra haga reverdecer aún el árbol más seco de nosotros. Que así sea, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, que así sea. Amén, amén y amén. Familia, que Dios le bendiga mucho.